A manera de resumen, les expliqué que Isaías 53 no es una profecía mesiánica, básicamente por los siguientes puntos. 1. Isaías 53 pertenece a toda una sección del libro del profeta Isaías que no es mesiánica en ningún sentido, porque es una sección que habla de la restauración del pueblo de Israel después del exilio en Babilonia, o sea, del final del exilio y del renacimiento de Judea como reino. Pero entonces es una sección en la que no se anuncia nunca, de ninguna manera, la restauración del linaje de David en el trono. Si no se habla de este tema, no es mesiánico, punto, porque lo mesiánico para el judaísmo y para la Biblia es estrictamente lo que tiene que ver una de dos, o con el linaje de David y el trono en Jerusalén, o con el sumo sacerdocio en el templo en Jerusalén. Si no se habla de estos temas, no es mesiánico, punto. Así funciona la lógica intrínseca del texto bíblico. Entonces, en toda esta sección, todo este pasaje, no se nos habla de la restauración del linaje de David en el trono. Por el contrario, se nos habla de que Israel va a ser gobernado por un emperador extranjero, por Ciro el Persa. Entonces, esta sección no es mesiánica, por lo tanto, Isaías 53 no es mesiánico. Segunda, el personaje central en Isaías 53 es alguien identificado nada más como el siervo, pero en toda esta sección de Isaías 40 al 55, repetidas, insistentes veces, se dice que el siervo es Israel. Entonces, el siervo sufriente de Isaías 53 es Israel, así lo dice el propio texto de Isaías. Luego, una más, los tiempos verbales. Hay un detalle ahí con los tiempos verbales. El autor de Isaías 53 todo el tiempo está hablando de alguien que va a ser restaurado en el futuro, pero que ya sufrió en el pasado. Es decir, los sufrimientos del siervo ya ocurrieron en el momento en que este autor escribe, y lo único que este autor está esperando es la restauración del siervo. Y obviamente con esto se refiere a que Israel ya había sido destruido por los babilonios, pero ahora están esperando la restauración de Israel. Para el judaísmo, el Mesías debe ser primeramente un monarca, un rey con total autoridad para tomar decisiones y guiar a la nación de Israel o de los judíos. Y número 2, por cuanto el Mesías debe de ser rey, por lo tanto debe de restaurar el reino de Israel a los judíos. ¿Cierto? Esto es lo que dice el judaísmo. Bueno, vamos a explicarles tanto a judíos como cristianos la historia bíblica, la historia antigua. La división del reino de Israel ocurrió alrededor del año 930 antes del verdadero Mesías de Isaías 53, después de la muerte del rey Salomón. Esta división marcó el fin del Reino Unido de Israel, que había sido gobernado primeramente por Saúl, luego por David y finalmente por Salomón. Hubo diversas causas para la cual motivó la división del reino. La principal división del reino fue la insatisfacción de las tribus del norte con el gobierno centralizado y la pesada carga de impuestos impuesta por Salomón. Tras la muerte del rey Salomón, su hijo Roboam asumió el trono, pero su negativa para aliviar las cargas tributarias llevó a las 10 tribus del norte a que se rebelaran y formaran su propio reino, conocido como el Reino de Israel o el Reino del Norte, con Jeroboam como su primer rey. Este rey Jeroboam ya no pertenecía a la dinastía davídica. Dato clave: el rey Jeroboam del Reino de Israel no pertenecía a la dinastía davídica, no era de la familia real de David. El reino del norte, llamado Israel, consistieron en 10 tribus y la capital fue la ciudad de Samaria. El reino del norte, Israel, tuvo 19 dinastías, es decir, 19 reyes, y de los 19 reyes fueron malos ante los ojos del Eterno. Mientras que el reino del sur, conocido como Judá, los judíos, estuvieron compuestos por 3 tribus,
la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y los levitas, la tribu de Leví. La capital de Judá fue la ciudad de Jerusalén y fue gobernado desde entonces por Roboam y sus descendientes, todos ellos pertenecientes a una sola dinastía, la dinastía davídica. Todos los reyes de Judá fueron de la dinastía davídica, fueron de la familia del rey David. Dato muy importante porque los judíos entonces esperan que la familia real de David vuelva a Jerusalén a reinar a los judíos. Finalmente, la división del reino condujo a conflictos entre ambos reinos y marcó un periodo de inestabilidad y decadencia que finalmente culminó con la caída del reino de Israel ante los asirios en el año 720 antes del Mesías de Isaías 53. Fue por su idolatría, fue por sus blasfemias contra el Eterno, y el Eterno utilizó a los asirios como un instrumento para su justicia. Entonces los israelitas fueron llevados a Asiria entre el Mar Negro, el Mar Caspio, la región de Armenia y el Valle del Cáucaso, y posteriormente los israelitas emigraron hacia Europa occidental porque ya no quisieron regresar a Samaria, a la tierra de Canaán, y no quisieron regresar a su Dios. Y la tierra de Israel fue poblada nuevamente por extranjeros que en los tiempos del Mesías de Isaías 53 fueron conocidos como los samaritanos. Esos samaritanos eran extranjeros de otras naciones conquistadas por los asirios, porque los verdaderos samaritanos que pertenecían a la casa de Israel ya no se encontraban en la tierra de Canaán. Muy bien, eso es por una parte. El reino de Israel desapareció de la tierra de Canaán. Pero el otro reino, el reino de Judá, después de la cautividad asiria, permaneció en la tierra de Canaán, siendo su capital la ciudad de Jerusalén. Ellos fueron conocidos como los judíos, el reino del sur. Desde la división del reino, los judíos fueron gobernados por una sola dinastía, la dinastía real de David, desde Roboam, hijo de Salomón, hasta Sedequías, último rey judío sobre Judá. Con la cautividad babilónica que ocurrió en el año 586 antes del Mesías de Isaías 53, la monarquía real de David desapareció de entre los judíos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 5. El ejército de los caldeos siguió al rey Sedequías y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso el rey Sedequías, lo trajeron ante el rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Versículo 7. Degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, donde allí murió. Y desde entonces no hay rey en Jerusalén que pertenezca a la familia real davídica. Dato muy importante, ¿por qué actualmente no hay monarquía, no hay rey en Jerusalén? Porque desde el año 586 antes del Mesías de Isaías 53, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, derrocó al rey Sedequías, rey perteneciente a la familia real de David. Y para el judaísmo y para los judíos es necesario que regresen los descendientes del rey David para dar inicio a la restauración del reino de Israel. ¿Cuál es la esperanza del judaísmo y de los judíos? Que un descendiente del rey David surja y restaure el reino de los judíos en Jerusalén. Y bueno, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir tanta historia? Bueno, pues que a pesar de que Ciro el persa fue ungido por el Señor como un instrumento, ungido, Mesías, un rey extranjero, Ciro no restauró el reino de Israel. ¿Por qué? Los israelitas se encuentran
dispersos en los 4 ángulos de la Tierra, localizados geográficamente en países modernos en la actualidad. Dicha diáspora estaba profetizada como advertencia a los israelitas mucho tiempo antes que fuera creada la nación de Israel. Como dato en específico, podemos consultar el libro del profeta Oseas, donde se nos habla de Jezreel. Dios dispersó a Israel en varias partes del mundo, y porque además estaba profetizado a Abraham de que sería padre de multitud de naciones. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Bueno, pues que los judíos no son el único pueblo de Dios. Hay judíos, los del reino del sur, e israelitas, los del reino del norte. Los judíos siguen en Jerusalén, en la tierra de Canaán, pero los israelitas se encuentran dispersos en los 4 ángulos de la tierra. O sea, no solamente el reino está dividido, sino que está disperso, alejado de la tierra de Canaán, alejado de la tierra de Jerusalén. Judíos e israelitas no solamente están divididos, están distanciados. Y es por eso que lo aplican a los padecimientos de la cautividad babilónica por parte del rey Nabucodonosor y de los babilonios. Porque hasta para eso los judíos son egocéntricos, porque se concentran en la cautividad babilónica, pero se les olvida que 200 años antes de la cautividad babilónica, los israelitas, es decir, sus hermanos, sufrieron a manos de los asirios. Pero también se les olvida que tanto la cautividad asiria como la cautividad babilónica fueron su recompensa por su maldad, por ofender al Eterno, a su Señor, es decir, por malvados. Entonces tenemos a los israelitas localizados en varias partes del mundo, principalmente en Europa Occidental y en Norteamérica. Y aparte tenemos a los judíos en la tierra de Canaán o en Jerusalén principalmente. Muy bien, pero en el año 586 antes del Mesías, de Isaías 53, el rey Nabucodonosor derrocó al último rey judío perteneciente a la familia real de David, por lo cual la corona de David desapareció de entre los judíos. Pero en realidad la monarquía, la corona de David, no desapareció, no finalizó con Sedequías. Por lo tanto, el trono davídico continuó después de Sedequías. Dato importante porque es lo que ignoran los judíos y el judaísmo, que el trono davídico no desapareció de la faz de la tierra, sino que continuó en otra parte del mundo. La corona de David, el trono davídico, se encuentra nuevamente en Israel, ya no entre los judíos, ya no en la tierra de Jerusalén, sino en Israel, en la nueva tierra de Israel, tal como lo profetizó el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 17. Dios derribó, Dios arrancó el trono de David de entre los judíos para plantarlo y edificarlo nuevamente en Israel, tal como lo dice el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 17. Dios utilizó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para derrocar a Sedequías perteneciente a la familia de David. Asimismo, el Eterno utilizó al profeta Jeremías para plantar nuevamente el trono davídico sobre los israelitas que se encontraban ya dispersos para el año 586 en Europa Occidental. Y desde entonces, el trono davídico que están esperando los judíos en Jerusalén, ese trono se encuentra en las Islas Británicas desde entonces. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Pues que todo lo que el judaísmo habla acerca del Mesías es una falacia. Que todo este tiempo el judaísmo ha engañado a los propios judíos y a muchos tantos cristianos inconstantes que no tienen conocimiento de la palabra de Dios ni de la historia. El judaísmo es una falacia, es un engaño. Ellos esperan que el Mesías sea un descendiente de David que va a restaurar el reino a los judíos. Pero de acuerdo a la historia bíblica y a la historia universal,
el descendiente del rey David se encuentra en las Islas Británicas, porque la corona de David puede estar únicamente o entre los judíos o entre los israelitas del reino del norte. Entonces, ¿cuál reino mesiánico me estás hablando cuando estoy viendo que el descendiente del rey David se encuentra en la Gran Bretaña? ¿Y qué tipo de mesiánico, místico, religioso, espiritual tiene o la reina Isabel II, en paz descanse, y el actual rey Carlos III de Inglaterra? Porque la gente de Israel se encuentra en Europa Occidental y la corona de David se encuentra también en Europa Occidental. Ciro Persa no restauró a Israel, porque aunque se hacen llamar el Reino Unido, está dividido y está disperso. Están alejados tanto israelitas como judíos, y el actual monarca descendiente de David es un mortal como tú y como yo, y no tiene interés de vivir en Tel Aviv o en Jerusalén. El descendiente actual del rey David no va a vivir entre los judíos. Judaísmo, sigues siendo una falacia, un engaño, un error teológico. Para que verdaderamente el reino de Israel sea restaurado, tienen que reunirse todas las tribus de Israel en la tierra de Canaán, en Judea, juntamente con sus hermanos los judíos. Es decir, se debe efectuar el regreso de todas las tribus de Israel a Medio Oriente. Y además tiene que estar el Rey de Reyes en la ciudad de Jerusalén, el descendiente del rey David, para gobernar a todos los hijos de Jacob, tal como lo profetiza el libro del profeta Ezequiel, el regreso de Israel y de todas las tribus de Israel, no nada más los judíos. ¿A qué tipo de restauración se refiere el libro del profeta Isaías, desde los capítulos 40 al 66? ¿Y qué tiene que ver el Mesías sufriente del capítulo 53?